a lo que es el proceso de reducción directa, porque según lo que les he comunicado es que el segundo parcial es una maqueta, ¿no? Una maqueta que consta de dos equipos. Uno es el escoger de todos los procesos que hay de reducción directa, uno de ellos, solo uno, ¿ya? Y esa va a ser la mitad de la maqueta. Y la otra parte tiene que ser el horno de arco eléctrico, que en realidad es una herramienta, un reactor que se utiliza para muchos fines, ¿no? Incluso para obtener cierto tipo de aleaciones en metalurgia de polvos y cosas por el estilo. Y hay metales que no se los puede llegar a fundir de manera eficiente. Se los comprime y se hace pasar una corriente eléctrica y se pegan y queda como si se hubieran fundido, pero en realidad no se llegó a fundir, ¿no? Tienen, son metales que tienen muy alto punto de fusión. Pero bueno, en este caso, el horno eléctrico es una versión, no digamos, lo máximo así, pero nos sirve, ¿no? El arco eléctrico también sirve para elaborar acero directamente de chatarra, ¿no? Puede ser con buena cantidad de chatarra, o sea, totalmente cargado de chatarra y utilizar un poco de fundente para eliminar impurezas. Ya, se tiene acero en base a chatarra, ¿no? Exclusivamente. Que creo que es lo que hacen aquí en Carretera Norte, en la planta que están produciendo acero de construcción. Pero en el caso de la fusión directa, de la reducción directa, cumple un papel fundamental, ¿no? Tal vez incluso desde el punto de vista químico más importante que el conversor. O sea, tienen que tener en mente dos cosas. En el alto horno tenemos alto horno y conversor. Alto horno, conversor. Y fusión, reducción directa. Y la segunda etapa es el aparato este, ¿no? El horno de arco eléctrico. Bien, aquí hay unos cuantos. Por favor, sus micrófonos y sus cámaras, que después viene la prueba, no saben qué hacer. Bien, entonces repetimos. Alto horno, conversor. Reducción directa, horno de arco eléctrico. En el proceso de reducción directa, repito, no se llega a fundir el material. No se llega a fundir el material. Se trabaja con pellets, con pepitas, con granulado de óxido de hierro, ya concentrado, todo el proceso ha seguido, semejante que para alimentar el alto horno, pero no se levanta la temperatura tanto, tampoco hay los recursos, o sea, con gas no se puede levantar mucho la temperatura, se llega alrededor de 900.000 grados. Entonces, en esa masa que está siendo cargada al horno, porque hay una que tiene lecho fluidizado significa que las pepitas están así circulando, como si tuviéramos un cilindro con pelotitas de ping-pong y soplamos aire por abajo y se levantan, ¿no? Están ahí flotando. A eso se le llama lecho fluidizado. Lecho fluidizado. Y hay mucho contacto con el gas, porque eso está alborotado, ¿no? Lecho fluidizado. Hay otros hornos que tienen lecho fijo, o sea, hay una cama de ese material y se hace pasar el aire o el aire ¿cómo se llama esto? Con el agente reductor, que es hidrógeno 2 y CO, pero no se lo llega a hacer flotar, entonces se llama eso cama fija, lecho fluidizado o cama fija, ¿ya? Eso depende de qué proceso se esté utilizando, por eso hay diversos procesos, cada vez los van mejorando. Eh, funciona.
La reducción no es, digamos, tan efectiva como en el alto horno, queda una parte, pero aún así es aceptable tecnológicamente. Y luego, esas pepitas que mantienen su forma, cambia un tanto su color. El color al ingresar es marrón o café medio rojizo, porque tiene óxido de cobre, de óxido de hierro, pero al ser tratado en una atmósfera reductora, eh, pierde pierde el oxígeno, el óxido, pero no se fundió, o sea, sigue sólido, o sea, por mecanismos de difusión y penetración del gas dentro del sólido, que tampoco es compactado, si está aglomerado. Eh, Reduce y el metal queda ahí en gránulos, disperso también dentro de lo que queda de roca, ¿no? Dentro de lo que queda de escoria. Ya, esa escoria, no que escoria, roca, todavía no se conformó escoria, o sea, no hay escoria como en el alto horno para atrapar la roca y sacarla por el lado de la escoria. Entonces quedan los granitos con el mineral ya reducido, la parte que es el óxido, pero también queda roca. Entonces, eh, la parte del volumen que ocupaba el oxígeno, ya no existe, ¿no? Oxígeno, ya se fue, se oxidó, CO2, se fue. Pero queda un hueco, quedan huequitos, así como un queso, ¿ya? Y por eso queda bastante liviano, como piedra pómex, si conocen piedra pómex, queda liviano, queda poroso, y por eso se le llama esponja. No piensen que sale como una esponja, ¿no? Con huecos, pero no como la esponja que uno la aprieta y se aplasta, ¿no? Sino dura, o sea, son duritas las pepitas, pero eh, porosas. Por esa propiedad se le dio a llamar hierro esponja, hierro esponja. ¿Está claro? Y este hierro esponja es el insumo para cargar el horno de arco eléctrico, ¿ya? Ahora, en el horno de arco eléctrico recién se produce la formación de escoria, para eliminar eso que quedó de roca, para eliminar lo que quedó de roca, lo que se mantuvo en las pepitas, la ganga, la roca, tenemos que sacarla. Entonces, sí necesito generar una escoria. Y para generar una escoria necesito agregar fundente. El fundente es calcita y dolomita. Se utilizan calcita y dolomita. Entonces, la calcita y la dolomita se mezclan con la roca y generan una escoria que de paso absorbe impurezas de ciertos elementos, como ser azufre y otros metales, se van a la escoria. En el horno ese de arco eléctrico va a haber una escoria, perfecto. Pero eso nos quita el problema de lo que quedó de roca en el mineral, y ya el metal se puede fundir. Esa es la diferencia con el horno de conversión, que muy raras veces se utiliza algún mecanismo para producir escoria. En cambio, en el horno de arco eléctrico es prácticamente que lo común generar una escoria. El calor en el arco eléctrico está proporcionado precisamente por el salto de una chispa eléctrica, de una descarga eléctrica, ¿ya? Que genera calor al pasar a través de la carga, ¿no? Y del espacio también. No necesita una chispa eléctrica, no necesita que haya materia para trasladarse de un lado al otro, ¿no? Puede hacerlo en el vacío incluso mejor todavía, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la fuente de calor, la energía eléctrica en forma de arco eléctrico.
Los electrodos que se utilizan normalmente en estos hornos de arco eléctrico son electrodos de grafito enfriados con un sistema de enfriamiento interior para que no se deshagan rápidamente, no se degraden y haya que cambiarlos. En esta segunda etapa del proceso de reducción directa, se puede utilizar una cantidad de chatarra. No es obligatorio, pero sí es optativo. Se puede utilizar una cantidad de chatarra, no mucha, 20%, 30%, o nada, ¿no? Depende de la disponibilidad de chatarra. Allá donde haya muchos vehículos, mucha maquinaria y la chatarra sea relativamente económica, sea barata, entonces se utilizará, pero no es obligatorio. O sea, sigue funcionando aunque no haya chatarra, ¿no? Porque no es un horno para producir acero de chatarra, sino de mineral. Pero sí existe y el precio es conveniente, obviamente que se puede utilizar también chatarra. Entonces, resumiendo, para el proceso del horno de arco eléctrico, ¿qué insumos tengo? Necesito, uno, el mineral mineral ya reducido, o sea, las pepitas o pellets reducidas, que son porosas y por eso se llaman hierro esponja, ¿no? Hierro esponja. Dos, necesito fundente, pero esas dos cosas no producen calor, ¿no? Entonces necesito energía eléctrica y buena cantidad de energía eléctrica, ¿ya? ¿Qué pasa con el otro proceso, alto horno conversor? En el alto horno conversor, en el conversor prácticamente la energía la da el mismo hierro que tiene un exceso de carbón, porque todo su proceso fue en un baño de carbón en el alto horno, entonces está saturado, sobresaturado de carbón. Si yo inyecto oxígeno, ese carbón tiende a quemarse, ¿ya? No tiende, se quema directamente y produce calor. Y produce calor de una manera incluso casi que como cohetes, ¿no? Pirotécnica, saltan chispas por todo lado, dura 40 minutos, una cosa así, entre 20 y una hora máximo de duración, un proceso de conversión. Entonces hay energía, viene la energía ya dentro del material. En cambio aquí hay que agregar energía, hay que agregar energía. Es tan alto el consumo de la energía eléctrica que en la producción vía reducción directa que se calcula que Santa Cruz va a tener que, ya se los he dicho una vez, pero cuando pregunte seguro no van a saber, así que no importa. Duplicar prácticamente su producción de energía eléctrica. Y obviamente se supone que tiene que producirse esa energía eléctrica a partir del gas natural. Esperemos que haya gas natural para ese entonces, porque últimamente dicen que no, que las reservas no están muy confirmadas, etcétera. Ojalá ahora que ya parece que en serio está partiendo el mutuo, no quede en el camino, no hay con maquinaria ahí puesta, sería horrible. Pero hay que producir de una u otra manera, ¿no? Ahora importarán, ¿qué harán? Esa parte ya prefiero ni pensarla. Porque son industrias que no se hacen no es como poner una salteñería en la esquina, ¿no? Y a sus salteñas y empanadas, y se ayuda en la casa, ¿no? O una tienda de barrio, ¿no? Está un supermercado, es más complejo. Pero una planta siderúrgica son palabras mayores, no es algo que se pueda improvisar, sino que es muy serio, muy grande y además muy concatenadas todas las etapas. ¿Ya? Es como un reloj, es como un reloj. Bueno, de los antiguos, porque ahora es un chip y listo, ¿no? Que si un engranaje está acá, otro engranaje está acá, otro, y todo funciona coordinadamente. Basta que falte un punto y ya empieza a funcionar el todo mal, ¿no? Bien, preguntas. Preguntas.
Yo les voy a enviar varios documentos, uno o dos vamos a verlos hoy, y les voy a mandar, pero busquen también por su lado. Para hacer su maqueta tienen que hacer, anoten por favor eso, anoten. Tiene que estar la maqueta y tiene que haber una explicación escrita en Word de una hoja sobre cómo funciona el horno de reducción directa que hayan elegido. Es libre, elijan el que quieran, pero no vale tener plagiado, ¿no? Que dos iguales se anulan. Tiene que ser trabajo de cada. Y una hoja y un dibujo tiene que haber en esa hojita para que los guíe, pequeño, y un dibujo y una hoja, una carilla, no digo dos lados, sino un lado, del horno del horno eléctrico, de arco eléctrico, ¿ya? Con su dibujito abajo, ¿ya? ¿Por qué les pido eso escrito? Porque eso es lo que les va a guiar a ustedes para hacer su exposición del, de su maqueta, ¿ya? Y esos dos reactores, el horno de reducción directa, que es de selección, elijan el que quieran, y el otro, lo van a grabar en un video de 3 minutos, solo 3 minutos. Ya mínimo 3, máximo 5. Y eso lo guardan. Háganlo antes del primer día de clases que tenemos en enero, que creo que es el 8. A ver, me voy a fijar el calendario. Un segundo, enero. El día lunes 3, no. Sí, lunes 3 ya pasamos clases. El día lunes 3 traten de tenerlo hecho ya, ¿cómo se dice? Por lo menos el borrador general, no esperen a último día. Y dudas sobre su trabajo. Cualquier duda que tengan, yo absuelvo. Y el día de entrega del trabajo final va a ser el día 10. No me manden antes que no voy a recibirlo. El día 10 es la entrega. Ya. Y el día 17 vamos a tomar examen final. 17, examen final. Y el jueves 20 sería segunda instancia. Si alguien me hace el favor de anotar eso y pasarlo en el WhatsApp, ay, creo que los tengo bloqueados en el WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ingeniero, una preguntita, no lo anoté bien. Luego, Es una explicación en Word de cómo funciona el horno eléctrico. claro, de los dos, una hoja del horno de reducción directa que elijan ustedes y otra con su dibujo, digamos, la hoja entera, aquí el dibujo o al medio, pero que no ocupe más de la cuarta parte de la hoja, ¿no? Dibujito esquemático. Igual, en la otra hoja, arco eléctrico, explicación, qué partes tiene, cómo funciona, y aquí su dibujito. Y obviamente la maqueta, ¿no? Y ingeniárselas y hacer un video de 3 minutos. Imagínense, 60 por 3 minutos me va a volver loco, pero lo miro. O lo vemos en clase, o miro y los que están muy bien, eso sí, se los ve en clase luego. Que en el video se note la maqueta, ¿no, ingeniero? Sí, con un palito, con un lápiz ahí mostrando las partes del horno y explicando cómo funciona. ¿Nos puede Como mandar si estuviera, modelos o ejemplos de maqueta, ingeniero? perdón, ¿Nos puede mandar ejemplos o modelos de maqueta para hacer? y no quieren que se lo haga yo. Una consulta, ingeniero. No, yo tengo un grupo que doy estadística, que son plan maestros, son docentes de colegio, ¿no? Que optan, ellos tienen, yo no sé por qué les ofrecen la licenciatura, porque ellos ya tienen hasta doctorado y están, cada año sacan 15,000 magísteres, licenciados por montón. Antes la U
había un plan maestro que aquellas personas que eran normalistas podían venir a la U y en 2 años sacaban su licenciatura. Ya es un plan en extinción, ¿no? Pero sí. Y, pues, según lo que me cuentan es que prácticamente el estudiante no hace nada, ¿no? O sea, no se le puede exigir, no se le puede presionar, se rebelan, la cosa, ¿no? Pero la vida es dura, ¿no? No crean que el mal profesor es aquel que les exige mucho, sino más bien es aquel que es permisivo y no les exige nada, ese es el que después ustedes se van a acordar que no aporta. O sea que, bueno, pero no me meto en esos temas. Vuelvo son 2 hojas. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, basarse en el material que yo les envíe, buscar una o dos fuentes más. En video seguro que encuentran. Es que para otras cosas sirve. Por ejemplo, incluso tengo maquetas de la carrera de la facultad, pero del alto horno. Pero yo dije últimamente, ¿para qué alto horno? Sí, alto horno es el que no se va a usar en Bolivia, ¿no? Pero da las pautas de cómo se tiene que trabajar en el otro. Y hay gente que lo ha hecho con soldadura, con unas arquitecturas, pero viven, o sea, en su casa tienen un tallercito de metalmecánica y sirven. Yo ya les dije, no quiero gasto, uno. Si me aparecen con algo muy caro o mandado a hacer, no lo acepto. En cartulina, con tijera, pegamento y unas cuantas acuarelas que le pueden prestarse de su hermano menor o de un sobrino. Sencilla, bien, o sea, que se vean las partes más importantes, tampoco tiene que ser una maqueta estilo arquitectónico, ¿no? No, es que se vea, que se pueda ver y que ustedes vayan recordando qué pasa en cada lugar. Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, alguna vez he hecho esto en presencial y resulta que no era el grupo, era otro que también doy metalurgia y lo puse difícil, incluso con exposición en clase. Y toditos a escuchar, y los que no venían disminuían notas, o sea que creo que 2 semanas estuvimos escuchando exposición del alto horno y la conversión, y después en el examen cuando se pregunta sobre esos dos temas, todos respondían perfectamente. Claro, después de haber escuchado 80 veces, ¿quién no se va a acordar, no? Lástima que no hay tiempo para hacer lo mismo con todos los materiales, ¿no? Pues imagínense, en lugar de 5 años la carrera duraría 80 por 5, ¿no? Pero lo que les quiero decir, no vamos a hacer eso. Los mejores sí, yo voy a seleccionar y se los va a poner acá, los vamos a escuchar acá. Pero la idea no es tenerlos ocupados ni jorobados ahí haciendo manualidades, sino la idea es que vayan imaginándose, vean los dibujos, tengan una idea y con algo tan sencillo como una hoja de cartulina, vayan representando y armando, siguiendo el proceso que sigue el hierro, primero de reducción directa y luego de tratamiento en el horno de arco eléctrico. Esa es la idea. Y vale un examen, o sea que vale 20 puntos, así que vale la pena hacerlo. A ver, ¿qué otra cosa más? Bien, entonces vamos a pasar a ver unos. Ingeniero, yo tengo una consulta, disculpe. Diga. Entonces estaríamos haciendo solo la maqueta del arco eléctrico y el del horno de reducción directa estaríamos haciendo como que el tipo de informe en la hoja, ¿no? Estoy en lo correcto. O no informe, Tiene sino que- la aplicación del horno no, no. de producción. Pero tiene que tener un documento escrito, ¿no? Que es una hoja, una hoja. Dos, tienen que agarrar una cartulina, cortarla, hacer de cartón una base de unos 30 por 40 centímetros, una base ahí, y ahí ir armando como un rompecabezas los dos reactores. Aquí el horno de reducción directa, aquí el horno de arco eléctrico. Dos, si es posible,
hacerlo de tal manera que se pueda abrir el horno de reducción directa para explicar sus partes, ¿no? O que tenga como una tapa, ¿no? Entonces se pueda sacarlo y mostrar adentro, ahí ponerle las temperaturas con colores. Uno lo va a hacer mejor, el otro lo va a hacer peor y otro no lo va a hacer, es lógico, ¿no? Entonces ya los dejo a su voluntad de ustedes, ¿no? O sea, no sé qué me quiso preguntar, bueno, yo respondí lo que quise entender también. Usted me dijo que lo único que hay que hacer no es único, son varias cosas. Una es enterarse del material que les dé y lo que explique seguidamente, y ya hablamos algo de esto. Dos, buscar más material, busquen en YouTube maqueta del horno de reducción directa para acero, seguro que encuentran. Es que también, yo no sé por qué. Y una cosa que tienen que sacarse de la cabeza, así de frontón se lo voy a decir, es que piensan que todo ustedes se lo tienen que mostrar a ustedes. Así no funciona la vida. Los verdaderos problemas son aquellos que aparecen y nadie sabe la respuesta, ¿no? Y hay que buscarle la respuesta. Esos son problemas serios. Porque lo que ya hay hecho algo, ya es mejorarlo, ¿no? Pero no hacerlo de nuevo. Pero no piensen ustedes que hay teorías, ¿no? Que dicen que los extraterrestres ayudaron al desarrollo de alguna civilización y otra cosa. Eso también parece un poco castración mental, ¿no? Porque supone que el humano no es capaz de encontrar y diseñar cosas. Sin embargo, por otro lado, en medios docentes, la investigación, y uno les manda a leerme 4 capítulos de un libro y se quieren suicidar, entonces no entiendo. Bueno, sí entiendo, flojera se llama, y falta de costumbre. En colegio, en Europa, en Estados Unidos, los últimos 4 años se la pasan estudiando, pagando profesor privado y todo el que puede, ¿no? Para poder darle el examen de ingreso a la U. De 300 que postulan, uno entra. Entonces, acostumbrados a trasnochar, ¿no? No se quejan. Y pagan bien, porque no son gratis las universidades. En cambio, en nuestro medio sucede al revés. Todo tiene que ser. Entonces, es bueno el aprendizaje. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje por modelo. O sea, ve el modelo, lo repite, pero del otro lado también algo tienen que empezar ustedes a cosechar de su cabeza, ¿no? Bien, pasamos a ver ya el material, partes del material. Este artículo se los estoy pasando, si no se los he pasado todavía, no se los he pasado, ¿no? O ya lo pasé. No, todavía, ingeniero. A ver, voy a copiar el vínculo y se los paso al WhatsApp. Pegar, ahí va. Salimos de aquí. Se me atraviesan las banderitas de Zoom. Ya. ¿Está compartido esto? El mundo de la reducción directa, etcétera, 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 etcétera. Un montón de charlas. Bien, aquí tenemos algo importante. Voy a tratar de ampliar un poquito. Aquí, esta parte de acá. Esta parte de acá. Estos son los tipos de horno que hay. Entonces ustedes van a tener que seleccionar uno de estos y ese hacerlo. No les estoy pidiendo los 4 diferentes, sino uno de cada. O sea, no uno de cada, sino cada uno de ustedes elige ya sea horno de cuba vertical, lecho móvil, lo que les decía, lecho móvil, puede ser este. Hornos rotatorios, ya, este otro tipo de procesos, ya. Este otro tipo de procesos. Fíjense que Jindal estaba incursionando, la que estaba aquí con la concesión del Mutum, estaba Jindal metida en ese tipo de hornos. Pero aquí no está el de hornos de lecho fluidizado, ¿ya? De lecho móvil, fíjense, lecho móvil, incluso acá, lecho fluidizado, y hornos de solera rotatoria.
¿ya? En algunos de estos se utiliza carbón, aún se sigue utilizando carbón en polvo, eso no los elijan, los que usen carbón para cualquier cosa, aunque sea en polvo, esta es una forma de utilizar el carbón, porque el carbón cuando está así en roca es más comercial, es menos problema su transporte y todo. Cuando en la misma producción se produce buena cantidad de carbón de polvo, entonces tienen que hacer algo con él porque es combustible, ¿no? Pero es medio fregado su transporte. Además, cualquier material que es combustible, por ejemplo, el acerrín, el arroz, la chala de arroz, cualquier cosa que sea así desmenuzada y sea combustible, si se dan las condiciones de temperatura y aire, puede arder, de por sí, no necesita ponerle fuego, arde. Se dan las condiciones, salta una chispa y empieza a arder, ¿ya? Por combustión espontánea se llama eso. Entonces, el carbón en polvo tiene ese riesgo, entonces es un poco difícil manejarlo y se lo utiliza para quemarlo, ¿no? En hornos rotatorios. Incluso en plantas de donde se cosecha arroz, se guarda granos, hay que tener mucho cuidado con eso de la combustión espontánea, normalmente por una descarga eléctrica de electricidad estática, ¿no? En la época seca y arde todo. No solo arde, sino explota. Entonces, buscar de estos, y aquí vamos a ver algunos de ellos. Fíjense, me encanta esta figurita porque tanto hablamos del pellets o de las pepitas, estas pepitas. Fíjense que tienen un color marrón acá, pero no, puede ser que también sean más rojizas. Esto ya está en forma de óxido, ¿no? Si el mineral en sí tuviera azufre, primero hay que hacer un proceso de oxidación, o sea, quitar el azufre y cambiarlo por óxido. Y la siguiente etapa es sacar el óxido. La ventaja del mutún es que los 6 primeros metros de la superficie, o sea, 6 primeros metros de profundidad a 2 metros, ya está oxidado por los años que ha estado ahí el mineral, por los miles de años. Pero esto es lo que entra al horno de reducción directa o también al alto horno. Luego tenemos diferentes productos. Aquí esto más informativo, la producción mundial. Comparado esto con los procesos de alto horno es poquísimo, ¿no? Poquísimo. Pero fíjense, estos basados en carbón no vamos a utilizarlos, solamente estos de acá. El HIL es simpático, ¿saben por qué es simpático? Porque es un proceso mexicano totalmente ideado, pensado en la época de la Segunda Guerra Mundial por ingenieros mexicanos, porque no había acero, no había hierro y ellos necesitaban. Entonces, inventaron este proceso. Incluso lo patentaron y se usa en otras partes, pero con patente mexicana. HIL. Aceros, figura 2, se observa el crecimiento, esto no les sirve, es informativo. Ya, y aquí ya tenemos un poco más de explicación sobre el horno de Cuba. El alto horno también es un horno de Cuba, ¿ya? Un horno de Cuba, son los que son de forma alargada, verticales, donde predomina el alto sobre el ancho, ¿no? Ese es un horno de Cuba, de balde. En realidad eso de Cuba entiéndanlo como cubo de balde. Nosotros acá no usamos mucho eso decimos balde en lugar de cuba, ¿no? Una cuba, un balde, un cubo tal vez, pero es raro, ¿no? O sea, se entiende, pero no lo usamos. Pero es bueno asociar esto de Cuba. No vayan a pensar que es un horno traído de Cuba, ¿no?
sino es de balde, en el sentido de balde, de un recipiente cónico o cilíndrico cuya dimensión vertical es mayor a la horizontal. Tenemos estos otros hornos. Aquí tenemos esto que es bastante simpático. La materia prima, mineral de hierro, que viene en forma de pellets, y el horno. Fíjense que tienen una forma bastante compleja. Habría que hacer aquí, si me ponen un solo tubo pintado no sirve, tienen que hacerlo esto de una dimensión, esto de otra dimensión y otra dimensión. ¿Ya? Esto entra. Fíjense que este tipo de horno puede funcionar con gas natural. Esto no, porque carbón de hecho no tenemos, no nos vamos a meter. Gas de coquería tampoco tenemos. ¿Ya? Carbón y coque de petróleo tampoco tenemos. El coque de petróleo es la parte pesada del petróleo, tipo alquitrán o más pesada todavía, se lo coquifica, o sea, se lo destila y también se obtiene coque. Pero esta parte para nosotros está prohibida, tiene que ser solamente con estos dos procesos. El reformador Midrex y reformador de vapor, que son dos tipos de reformador, y ese gas natural ya entra convertido en CO y H2. ¿Ya? Hay algunos de estos hornos que por su construcción, de forma catalítica, catalizador es un material que participa en una reacción, o sea, acelera la reacción, interviene, la potencia, la activa incluso, pero no toma parte, o sea, no reacciona y se mantiene. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, en este mismo horno pasa la generación de H2 y CO2. Entonces, ustedes vean directamente cuál de ellos van a utilizar. Miren, dice, este es el más utilizado, Midrex NG, 63,2% del hierro directamente reducido, o sea, no del hierro producido con alto horno, sino solamente del que se reduce directamente, es con este proceso. Acá tenemos otro reactor, Midrex. Esta parte de aquí abajo es el proceso de alto horno con su conversor. Aquí está el arabio. Pero esto siempre se lo pone para comparar un poco el proceso con este otro, ¿ya? Con el que tenemos que aplicar aquí en Bolivia. ¿Ya? Voy a buscar y también sugiero, aquí estoy viendo una cosa que es importante, la estoy tomando un poco por encima, que en realidad la clave de todos estos hornos es esto, es producir el gas reductor. ¿Ya? Voy a buscar alguna documentación que muestre la producción del gas reductor, o sea, el reformado del gas para poder obtener la atmósfera que sea reductora dentro del horno, en base al gas natural, Bueno, aquí hay un montón de explicaciones en el jirón. Tenemos otro, fíjense que un poquito diferentes los perfiles, pero se asemejan, ¿no? Fíjense que hay una base cónica acá, un cuerpo y una entrada. Normalmente esto tiene una explicación, porque fíjense, este otro también está parecido. Un cuerpo, una parte gordita y una parte sólida. Normalmente se va cargando el mineral por encima
el gas va por abajo, ¿ya? Esto va con cierta velocidad, se produce la reacción de reducción y el material sólido va cayendo por acá y es extraído por abajo, sólido. ¿Ya? Es como si estuviera venteando, digamos, un material, solo que se ventea con una relativa alta temperatura, 800, 900 grados, y en lugar de usar aire, utilizamos hidrógeno y monóxido de carbono, y por supuesto entra también algo de nitrógeno del aire, ¿no? Y eso está acá al medio. Se produce la reacción, en esta parte enfría un poco los pellets y aquí abajo se acumulan y salen. Se los va sacando por esta punta de aquí abajo. Todo está sólido, el mineral se permanece sólido, eleva su temperatura, sigue sólido, se reduce, sigue sólido, se enfría, sigue sólido, sale, sigue sólido. El gas que se introduce entra por acá, reacciona y sale por acá. Y también se mete una cantidad de gas para que eleve la temperatura, ¿no? Eleve la temperatura, gas normal. ¿Ya? En este otro tipo de horno, fíjense, es importante esta frase, esta parte de acá, que los gases reductores generados in situ, o sea, en el mismo lugar, en el propio horno reductor sin de un reformador externo. Para los que hagan este modelo de horno, vale la pena que exploten esta potencia, ¿no? Esta característica, que a través de una reacción catalítica eh, se obtiene ya el gas reductor dentro del mismo horno. No hay que generarlo fuera, ¿ya? Solo que también tiene una pequeña dificultad que es, no es el mismo rendimiento que cuando ya se tiene el gas preparado, ¿no? Ya preparado con anterioridad, y un poco menos de rendimiento. Aquí habla algo de rendimiento. Bien. Fíjense, en su buena época, Trinidad, Tobago, Venezuela, tampoco tiene carbón, y otros lugares donde se empezó a utilizar esto de hornos de reducción directa fue Arabia Saudita. Era tecnología de punta, ¿no? Arabia Saudita y Sudáfrica, precisamente por la falta de carbón, ¿no? La no existencia de carbón en el sur del globo terrestre. Más carbón hay en el norte del globo terrestre. Si ustedes se fijan, en la parte sur están los grandes productores de gasolina, diésel, o sea, de petróleo líquido, y en el norte el carbón mineral. Bien. Y aquí tenemos ya unos esquemas bonitos de los diferentes hornos. Antes de tomar la decisión de cuál hacer, yo sugiero que los lean todos, porque esa es la idea. Y luego, el que más les guste o el que más les apetezca o el que les parezca más efectivo, ese lo escojan, pero tienen que leer todo. ¿Ya? Vamos a compartir esto. ¿Ya se lo pasé o no se lo pasé? Ya se lo pasé. Sí, ya se lo pasé. Vamos a ver otro documento. Hay un documento que tengo, pero no lo estoy encontrando, que es solamente sobre... Eso va a ser aparte, pero los busco y se lo mando. Es sobre el horno de arco eléctrico utilizado precisamente en la segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa, el funcionamiento y puesta a punto. El problema es que es una tesis de doctorado, pero vale la pena. O sea, no quiere decir que se la aprendan de memoria, pero échenle un vistazo como en un tema así se trabaja y se presenta una tesis.
A ver, un ratito, que no es mía, por supuesto, no es mi área. En realidad mi área de especialización dentro de metalurgia es energética, ¿no? Es el tratamiento de energía, balances de energía, trabajo con hornos. ¿Sí? Por eso me gustan estas cosas. A ver, un segundo, vamos a compartir otro documento. Energética. Ujú. Se quiere hallar una solución, entonces hay que ver todo lo que hay, todo lo que hay, todo lo que existe para encontrar la solución más correcta, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, estaba leyendo anoche, entre anoche, viendo unos artículos sobre el litio y, pucha, está fregada la cosa. Pero bueno, algún día. Por último, si no se usa, al final queda para las otras generaciones, ¿no? No hay para qué desesperarse. Fíjense, aquí explica las cuestiones, pero lo que les quiero mostrar son hornos horizontales, rotatorios, tienen un ángulo de inclinación, se carga por un lado, por arriba se carga y por debajo se hace circular los gases o el oxígeno, el aire, mejor dicho. Pero estos están hechos para funcionar con carbón en polvo, con carbón, ¿ya? Esto, si alguna vez han estado en hornos en fábricas de cemento, los hornos de clinkerización para hacer clinker son de este tipo. Aquí hay una disciplina que no se usa mucho en nuestro país, que es la geodesia industrial. La geodesia minera es la que mide dentro de las minas, o cielo abierto o bajo tierra. Y la geodesia industrial es la que hace que estos equipos funcionen a cabalidad. Ya, porque si esto tiene una ligera curvatura, 2 vueltas y se quebra. Fíjense, tiene apoyos y tienen que ser perfectamente alineados. Y eso lo hacen los ingenieros geodetas industriales. Bueno, aquí usan topógrafos. Ya, el problema de aquí tienen un pequeño video también, es que están utilizando, fíjense, carbón en polvo. Vamos a salir. Carbón en polvo. Espera un momento.
Ay, aquí estoy viendo algo que tengo que explicar. A ver cómo es el lío. Ay, lo voy a anotar yo en el WhatsApp para que estemos bien claros y con el horario y todo. A ver, un segundo. Hemos quedado en que el día 3 tenemos un encuentro por Zoom de revisión, o sea, de consultas y revisión. Yo máximo hasta, bueno, en Navidad no les voy a mandar nada, salvo mis buenos deseos de que pasen felices fiestas y un buen año para todos. Eso sí, pero quiero mandarle un par de documentos más que tengan una base. Busquen ustedes también. Ya vio casos que estudiantes han encontrado artículos buenísimos. Eh, y por supuesto, abajo de todo el documento hay que poner una rayita y se pone referencia, tal artículo, tal página web, no dejar sin citar la fuente de que uno ha utilizado, porque eso no solo que es feo, sino que no es bueno, ¿no? Sencillamente, por lo menos, si uno utiliza lo que pensó otro, por lo menos darle la cuestión de nombrarlo, ¿no? Fuera que, bueno, no es de uso común, lo puede meter preso a uno en otros lados por usar eso, por no citar o anularle su trabajo. Ahorita estamos en diciembre 21, ¿no? ¿Cómo nos anotamos en la lista? A ver, hoy con los 2012. Un segundo, tengo que ver. El día 3, revisión oral, o sea, conversación sobre el tema, preguntas y respuestas, sobre el horno de fusión directa. Una parte de la clase, porque yo todavía tengo que ver 2 o 3 procesos que nos faltan para terminar el programa. Yo quería verlo acabado ahora, pero como alargaron 15 días, hacen lo que quieren, pero bueno, ni modo. El día 3 va a ser, aquí lo voy a anotar en el chat para que no se pierda. 3, preguntas. ¿Ya se anotaron?
Sí, ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero, por los buenos deseos. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, Igualmente, ingeniero. ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Sí, Navidad. Buenas. Estoy agotado hoy día, así que ya pienso que es de noche. Pero se anotaron en el chat, creo que no se anotaron. Sí se anotaron. Ingeniero, entonces nos estaríamos viendo de acá el 3, digamos. Ya no el jueves. El 3, sí. Ya no, ya. Este jueves sí hay receso, ya hay una publicación, ¿no la han visto la publicación? Que dicen que hay vacación colectiva desde el 23 hasta el 31. De acuerdo. Ujú. Del ingeniero. Nos vemos, gracias, hasta luego.